máxima para el día de hoy, así que vamos a tener un día agradable, soleado, es lo que pinta para toda la semana y para la semana siguiente también, con alguna baja, no, nada terrible, con alguna baja de temperatura para el fin de semana. Hablamos un poquito de economía, 6.500 productores agrícolas, chacareros en la Argentina abandonan la soja. Va a haber un reajuste importante en la producción de granos en la próxima gruesa. Por supuesto, todavía no están los números, ni las previsiones, ni nada, pero es un hecho porque primero, el valor del commodity está por el recontrapiso, 350 y pico de dólares, 360. Si uno le mete la inflación de Estados Unidos, te da una soja de 300. ¿Sí? La más baja en los últimos 20 años, más o menos. Bajísima, bajísima. Si a eso uno le agrega las retenciones soviéticas que mantiene este gobierno, bueno, la falta de infraestructura, la lejanía de puerto para muchos productores, etcétera, se vuelve inviable, literalmente inviable. Esto alguno podría decir, bueno, no hay mayor drama porque van a rotar por maíz, etcétera. Sí, es cierto, pero el maíz vale el doble de lo que vale una hectárea de soja. Más o menos 300 y pico de dólares promedio contra 700. Primer tema, que no es un detalle menor. Segunda cuestión, la industria aceitera argentina depende fundamentalmente de la soja, ¿sí? El complejo industrial argentino o agroindustrial argentino está vinculado específicamente a la soja. Cuando no alcanza la soja argentina, se importa de Paraguay. Tampoco nos va a alcanzar la soja paraguaya el año que viene. Paraguay debe de andar en los 10 millones de toneladas o algo por el estilo, y no va a alcanzar eso teniendo en cuenta la fuerte reducción que va a tener el área de soja en la Argentina para el 2026 o la gruesa que empieza el 2025 y que termina el 2026. Así que, ojo, ese es todo un tema también. No es que sea un problema importar de Paraguay o de Uruguay o de Brasil. No digo que ese sea el problema. El problema es que va a demandar también más dólares, ¿sí? Y estoy alertando sobre una posible importante falta de dólares que podríamos llegar, que ya tenemos en realidad, pero que podría verse aumentada o agravada por esta cuestión que va a empezar a pesar fuerte para fin de año y sobre todo para el principio del año que viene. Nada indica en el horizonte que los precios de los commodities en general, pero en particular de la soja, se vayan a acomodar, es decir, que vayamos a una soja de, no sé, 4.20, 4.30 o mejor. Nada de eso indica. El estado de los cultivos en Estados Unidos, hoy escuchaba un reporte a la mañana tempranito, es más que bueno. El 70 y pico por ciento de la soja, 70, 69, 70 por ahí, está en condiciones de buenas a muy buenas, con lo cual los gringos van a tener una producción muy buena de soja y bueno, eso aumenta los inventarios, los stocks, deprime el precio, no hay tanta demanda para tanta soja en el mundo. Bueno, ya sabemos lo que es Brasil, la cantidad de soja que produce, que es un monstruo, así que el precio bajo está garantizado por mucho tiempo. Vamos a ver qué pasa con esos productores en cuyas áreas tampoco pueden hacer otra cosa que no sea soja. Así que hay muchos que van a caer del mapa. Es otra lamentable desgracia para la Argentina. Siempre lo comentamos aquí, matamos la gallina los huevos de oro, que es el sector agrícola. La potencial suba que tiene el área agrícola de la Argentina haciendo 3, 4 cositas, como sacar las retenciones soviéticas, el robo, porque las retenciones son un robo. Lo decía el propio presidente antes de asumir, parece que se le olvidó. Bueno, yo aquí le recuerdo que usted le está robando al sector agrícola. Le continúa robando igual que todos los delincuentes que vinieron antes. Así que no hay mucho más para agregar al respecto. Mejorando un poco la infraestructura, la Argentina está en condiciones de aumentar 40-50% su área agrícola en 2-3 temporadas, nada. Y en 5 o 6 años te la duplica con la correspondiente ingreso de dólar, aumento de ingreso de dólares, aumento de empleo, porque hay mucho empleo indirecto vinculado a la agricultura, mucho empleo indirecto. La gente que vive encerrada en las oficinas del Banco Central o del Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires, no saben ni dónde queda la provincia de Buenos Aires, en realidad los muchachos estos no tienen ni idea
de lo que es la provincia de Buenos Aires, la Pampa Húmeda en general y los aledaños de la Pampa Húmeda, lo que significaría como impacto regional, de crecimiento de empleo, de crecimiento de ingresos de dólares para la Argentina, etcétera. Bueno, en fin. Así que, bueno, lo concreto es que vamos a tener mucho menos producción de soja en esta próxima gruesa que se pronostica para octubre, obvio, cuando se empieza a sembrar, y atenti con la cuestión climática, porque todavía falta muchísimo, los pronósticos de largo plazo son menos certeros, es decir, pueden modificarse. Podría venir una mini niña o niña a partir de más o menos esa fecha, octubre, noviembre. Sí podría haber déficit hídrico para el verano, llamémosle, podría venirse una seca, para hablar en criollo. Todavía para esto falta, puede cambiar, puede no darse, Dios quiera, pero es una probabilidad también, así que atentí con este tema porque sería todo un drama no solamente para el sector, sino para la Argentina en general, pues ya sabemos, el 65% del ingreso de dólares a la Argentina viene del sector agroindustrial, del complejo agrícola industrial, así que no hay mucho más que agregar al respecto. Las reservas con el Fondo Monetario Internacional, o el acuerdo de reservas con el Fondo Monetario Internacional, tuvo una flexibilización importante por parte del organismo. El fondo le dice que sí a todo. No tienen problema estos muchachos. Así que habría que pedirle más plata, total. No dicen que sí a todo, el gobierno hace lo que se le canta y el fondo dice sí, siga, la gran La Molina. Bueno, no hay mayor novedad con respecto, lo que sí el fondo flexibilizó, dijo que una meta de 3.500 a 4.000 para el segundo semestre está bien, de lo que tendría que acumular el Banco Central como reservas. Bueno, esa situación de acumulación solamente se daría a partir de diciembre, cuando entren los dólares de la fina, de trigo, cebada, etcétera. Antes no, antes, salvo un milagro, no, esa cuestión no está disponible. Así que, bueno, si se da, insisto, se hará allí o en el marco de una nueva política cambiaria que el gobierno haga después de las elecciones, como estuvimos comentando, etcétera, etcétera. Así que, insisto, para eso falta, no hay horizonte de ingreso de dólares fuerte para la Argentina hasta diciembre. Esta es una realidad, el fondo flexibilizó y bueno, puso obviamente el fondo como ejemplo a las economías de Chile, de México, etcétera. En términos generales, nadie en el mundo ha hecho lo que está haciendo la Argentina, que es vivir sin reservas. Nadie. Ya lo comenté aquí 2000 veces, pero bueno, va una vez más. No hay ninguna experiencia en el mundo de un país que apuesta a vivir sin reservas, con reservas negativas como tiene actualmente la Argentina. Eso el mercado lo sabe, lo pricea y le va a poner nombre y apellido en el riesgo país. Capaz que estos muchachos, como son los campeones del mundo, y bueno, y como es que dice el presidente, Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia y el mejor ministro del mundo mundial y todas esas cosas, capaz que saben algo que nosotros no sabemos y que el mercado eso no le importa y que, bueno, y que cuando ganen las elecciones el riesgo país se desploma y nos van a salir dólares por las orejas de lo que va a llegar del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser. A priori eso no estaría pasando y la Argentina sigue con un acuciante problema de déficit de cuenta corriente, que cada vez empieza a ser más grave. Ya es de 2 puntos del producto, 2 y algo, todavía no es grave, en la época del gato fue del 8 y pico y reventamos por los aires, así que a tenerlo presente, porque este sigue siendo el gran tema. Hablando de dólares, se anuncia una mega inversión, pero claro, esta plata no va a entrar cantante y sonante, una mega inversión para la provincia de San Juan
de una especie de joint venture entre Lundin y BHP. BHP es una minera gigantesca de origen australiana, que ya tiene inversiones en la Argentina y que ahora se va a dedicar al cobre, porque, bueno, descubrimos que teníamos cobre, descubrimos el agujero del mate. Los chilenos están hace 50 años explotando el cobre y a nadie se le ocurrió aquí, dentro de los brillantes estrategas que tenemos de gobernador y de presidente, toda la historia, que si compartimos cordillera con Chile es bastante factible que también nosotros tengamos cobre. Bueno, en fin, estamos gobernados por una secta de 4 de copa ignorante que, Dios me, es un milagro que existamos todavía. Bueno, descubrieron que hay cobre, obvio, así que bueno, en buena hora, tarde pero seguro. Y se va a empezar a explotar esto, desde ya. El BHP es, repito, una minera gigante, muy importante, es una gran noticia que esté en la Argentina. A los ambientalistas que se oponen a estas cosas, les diría que se arrojen con una piedra atada al cogote al mar, a los idiotas de los ambientalistas. Bueno, primer punto. Así que métanle nomás minería, que esto va a traer empleo, ingreso de dólares para la Argentina, etcétera. Adelante con esto. La inversión proyectada en el largo plazo de BHP, de la minera, es de 15.000 millones de dólares. Para este proyecto Vicuña, que se llama en la provincia de San Juan, reitero, un proyecto de cobre. 15.000 palos verdes, una cifra fenomenal. Así que digo, para que lo midamos en términos relativos, es un 70% de lo que nos prestó el fondo con el acuerdo de abril. Así que es una torta de guita. Pero claro, esto obviamente no es ya, son inversiones que van dándose con el tiempo. Hay que ver el cronograma de desembolso, cómo va a venir, eso no lo tengo claro. No está tampoco en la información periodística, pero repito, todas las inversiones mineras, petroleras, gasíferas, son inversiones de largo plazo, no se dan de un día para el otro. Ese es el cronograma total de inversiones anunciadas. La minería y el sector petrolero, cuando vienen a un país, no se van así alegremente, es cierto. En el sector petrolero por ahí es un poco más fácil vender las operaciones. En el sector minero no, llegan para quedarse. Así que es una buena noticia. El RIGI, que aquí lo aplaudimos y lo alabamos del minuto número 1, es un buen esquema para la atracción de grandes inversiones internacionales de la Argentina. Entró poco hasta ahora, esa es la realidad también, pero entró poco por cómo está el mundo y por cómo está la Argentina. Esto no le podemos echar la culpa al RIGI, ni siquiera al gobierno. Pero hasta que no haya previsibilidad, estabilidad macro en serio, etcétera, la plata grande de inversión real en fierros no va a entrar. El nivel de inversión del 2024 y 2025 es el más bajo de la historia argentina. Bajísimo. Y bueno, y tiene que ver con el contexto donde venimos, cómo estamos también, las macanas que se han mandado al gobierno en este tiempo también en macroeconomía, especialmente en lo que tenga que ver con tipo de cambio de acumulación de reservas, bueno, el déficit de cuenta corriente, el dólar barato, ¿sí? etcétera, las cosas de las que hablamos habitualmente aquí. Así que no hay tanto más para agregar al respecto. La inversión esta es muy importante, esta que se anuncia en minería, muy importante, y bueno, y por supuesto va a traer trabajo, desarrollo, etcétera. Son áreas muy puntuales. No vamos a tener que ir a vivir a San Juan, y es probable, yo lo digo un poco en joda, un poco en serio, pero el esquema productivo económico que uno intuye, porque hasta ahora no hay nada especificado ni diagramado. Hasta ahora el gobierno vamos viendo. Esta es la realidad. Hasta ahora vamos viendo. Salvo la prolijidad fiscal, el resto vamos viendo. Por eso que uno insiste acá que seguramente después de las elecciones de octubre, no sé si lo va a hacer o no el presidente, no tengo la menor idea, pero es probable, o por lo menos hay ruidito de fondo de eso, de que va a haber un cambio en el timón del Ministerio de Economía. Hay que pensar, si la cosa al gobierno le sale relativamente bien, hay que pensar en otro equipo económico, claramente, que piense en una Argentina
de crecimiento productivo, etcétera, todo lo demás, y para eso Caputo no está, esto está clarito como el agua. Pero yendo a esta cuestión que les comentaba, el plan que uno intuye que tiene el gobierno para la economía argentina de largo plazo es un poco eso, es algunas áreas productivas puntuales muy rentables, recontra remil rentables, que ganan guita a lo loco, petróleo, minería, gas, agricultura, si le sacan las retenciones, economía del conocimiento, que están circunscriptas a áreas geográficas determinadas. O sea, esto implicaría toda una revolución impositiva de coparticipación en la Argentina, etcétera, e implicaría, como ya lo comenté en más de una oportunidad, que muchas de las jurisdicciones o de las provincias argentinas pasarían a ser inviables o casi, por la estructura productiva que tienen y por la estructura impositiva, la cero infraestructura con la que cuentan, etcétera, etcétera. Pasarían a ser literalmente inviables, ¿sí? Corrientes es una, no hace falta que lo aclare. Es una obviedad. No tiene agricultura, no tiene infraestructura, no tiene caminos, no tiene rutas, no tiene nivel educativo, etcétera. Tiene condiciones de inviabilidad, no tiene producciones atractivas. Uno podría decir el tema de la madera, sí, eso es cierto, en eso se está trabajando bien, es una cuestión, pero no mucho más. Así que lo comento esto porque ese es el escenario futuro que uno prevé que el gobierno espera para la Argentina o busca para la Argentina. No lo explicitaron, pero uno prevé eso, que los sectores ganadores van a ser esos y los sectores ganadores van a ser los que les presten servicio a esos sectores. Bueno, para eso falta mucho, a ver en qué decanta, pero eso es lo que uno, insisto, presupone o intuye del gobierno, del plan que el gobierno tiene entre manos o deja entrever, porque nunca lo ha explicitado de esta manera. Cambiando de tema, el Banco de la Nación Argentina, como otros bancos oficiales, pero fundamentalmente el que puso toda la tarasca fue el Banco Nación, puso casi 11.300 millones de dólares en préstamos al sector productivo, pyme, etcétera, todo lo demás, en lo que va del 2025, 60% más que el 2024. Es una torta de guita. Yo la verdad no conozco los números del Banco Nación, espero que no lo estén reventando al banco, que es manejado por el gobierno, por supuesto. Espero que no lo estén reventando al banco para simplemente sostener la canillita de crédito y sostener algún tipo de nivel de actividad que ya no es tan real. Bueno, esperemos que no. Pero bueno, lo cierto es que ha tenido una participación muy, muy importante en la reactivación del crédito, especialmente, yo diría, en el primer trimestre, casi primer semestre. Ya de aquí en adelante el crédito se vuelve inviable. Ustedes calculen que el Nación es el que mejor tasa ofrece por lejos, por escándalo con respecto a los demás bancos, y está ofreciendo créditos productivos para, no sé, adquisición de bienes de trabajo, como puede ser una camioneta, un camión, un tráiler, etcétera, a 55-60% anual, con una inflación que va a ser del 38-40, es decir, 20 puntos arriba, y con una inflación proyectada para el 2026 que va a ser del 14, 16, 18, más o menos por ahí va a andar la cosa. O sea que es altísimo. Imagínense el resto de los bancos lo que ofrecen, impagable. Guarda con este tema porque es medio insostenible un programa económico bajo estas condiciones. Sostenible es, con alta tasa y todo lo más. Lo que va a implicar es un reviente de actividad muy, muy fuerte de aquí a ya no tan corto plazo, de aquí a bastante tiempo. Atenti con esta cuestión, porque este programa con tasa alta, por supuesto, es atractivo para timba financiera, etcétera, para mantener un cierto orden macroeconómico, evitar que se te dispare el dólar y todo lo demás, pero la actividad lo va a sufrir mucho más, mucho más. Y cuando hablo de la actividad económica estoy hablando de todo, de todo.
Así que atenti con esta cuestión porque puede que esta caída que estamos viendo en el último trimestre y en este segundo semestre ya del 2025 llegue para rato, para quedarse por mucho tiempo. Guarda con esta cuestión porque ya las previsiones de crecimiento para el 2026 probablemente se modifiquen con este nivel de tasa. Así que bueno, esto me estoy adelantando, falta mucho, pero es una posibilidad que va a estar latente y que tenemos que tener en cuenta que puede pasar. La actividad puede caerse todavía mucho más como consecuencia, insisto, de una política de tasas muy altas. Hablando de tasas y hablando de los que sí les va bien, Mercado Libre presentó su último balance. Las empresas que cotizan en Nueva York, Mercado Libre no cotiza en Argentina desde que salió a cotizar allá por el 2012, creo, o 10, no me acuerdo, por ahí fue, que salió a cotizar en el mercado de capitales americano, cotiza solamente allá. Presentan balance cada 3 meses. Bueno, presentó un muy buen balance, sin embargo, al mercado no le gustó mucho que digamos, básicamente por una cuestión de que aumentó el nivel de inversiones en Brasil. Hoy el negocio de Mercado Libre fuerte en lo que es paquetería, e-commerce, está en Brasil, fundamentalmente, en Colombia y en México. Pero fundamentalmente el fuerte es en Brasil. Allá se está llevando puesto a los probables competidores y se los va a llevar puesto en el resto de Latinoamérica, seguramente de aquí al corto plazo. En la Argentina, el negocio fuerte de Mercado Libre pasa por Mercado Pago, básicamente. El de paquetería ya sigue siendo un negocio importante, pero obviamente por una cuestión de volumen económico lo es mucho más fuerte en Brasil, en México, así que en la Argentina. Y repito, saca un balance del segundo cuarto, digamos, o segundo cuatrimestre, bastante bueno, más allá de que al mercado no le gustó mucho. 6.000 millones de dólares, casi 6.800 millones de dólares de ingresos en lo que es el segundo cuarto, el segundo cuatrimestre de Mercado Libre. Una cosa impresionante. Así que, obviamente acá en la Argentina estamos esperando, vale ya, no sé, 110.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Mercado Libre, estamos esperando la aprobación del proyecto que presentó la empresa para transformarse en banco y aparentemente también en ALIC, en una sociedad de bolsa. Esto es ya información, digamos, no especulación. El proyecto está presentado y Mercado Libre se transformaría en una especie de banca electrónica tipo Nubank en Brasil. Así que se sobreentiende que cuando esto suceda, el nivel de competencia que va a tener la actividad de servicios financieros en argentino va a ser muy alto, porque obviamente este gigante va a venir a prestar servicios que la banca acá en Argentina no presta, claramente. Así que se van a tener que adecuar los muchachos, los banquitos, porque ya lo comenté, no hace falta más que ver los números. Mercado Libre representa, en términos de vida económica o de capitalización bursátil, 10 veces lo que significan todos los bancos sumados a la Argentina, más o menos. O sea que imagínense que les va a venir a poner condiciones y a brindar una vida de servicios financieros mucho más razonable, lógica y esperemos barata también, ¿no? Porque los servicios financieros que se prestan en Argentina, además de muy malos, son carísimos. En términos comparativos con el resto de Latinoamérica estoy hablando, no digo con Suiza, son carísimos, disparatados y encima, repito, muy malos. Con lo cual el sector financiero va a tener que adaptarse, y ya estoy pensando en el largo plazo, va a tener que adaptarse o va a empezar a desaparecer. No es que se va a extinguir, no estoy diciendo eso, pero claramente va a sufrir un reajuste muy importante, porque se viene otra economía muy distinta. Van a desaparecer sucursales de bancas privadas, de bancos oficiales, los bancos provinciales. Algún día vamos a dedicarle
un rato hablar de los bancos provinciales, que son una bomba de tiempo destinada a estallar en algún momento. Así que bueno, algún día le dedicaremos, pero la banca en general va a sufrir una modificación importante, especialmente cuando llegue Mercado Libre a jugar como ya banco pago, creo que se va a llamar así, y bueno, y va a estar presente también en el mercado de las finanzas, en el mercado de capitales con una sociedad de bolsa. Ese es el porvenir inmediato de la empresa de Marcos Galperín. Transporteaguará.com.ar. Depósitos en Curuzú, Buenos Aires, Chajarí, Rosario. Mudanzas, cargas generales, retiros, entregas a domicilios. Hacemos servicio de puerta a puerta en la localidad de Corrientes. Contacto 11 59 07 45 63. Transporte El Aguará. Confiabilidad total. Farmacia Ordenavía, desde 1962 al servicio de la salud y de nuestra comunidad. Teléfono de contacto 3774-440840. En sus dos direcciones, Verón de Astrada 756 y Gobernador Gómez y Podestá. Farmacia Ordenavía, una farmacia familiar atendida por y para los curuzucuateños. Horacio Rodríguez Egaña tendrá día completo el próximo sábado 9 de agosto en la Sociedad Rural de Curuzucuatea a las 10 horas. 54º remate por pantalla e internet. Luego un buen almuerzo y a las 14 el 11º remate de Cabaña La Legua con 60 toros Braford, Brangus y Angus Colorado con hasta 180 días de plazo. Informes 03774 46 72 82.
Negocios Inmobiliarios Curuzú SRL, 3774 40 19 27, 3774 43 53 41, Verón de Astrada 1278, Facebook, Negocios Inmobiliarios Curuzú, compras, ventas, alquileres, administraciones, Negocios Inmobiliarios Curuzú, trayectoria garantizada en el mundo del real estate. Transporte Juan Martins, nacional, internacional, jaulas, semirremolques, bateas, seguridad, compromiso y confianza. Contacto 3774 63 73 48. Daniel Leguiza, todo en soluciones en paisajismo y jardinería, profesionalismo y responsabilidad. Contacto 3774 46 45 55. Sanatorio San Roque, cuidando la salud desde 1967. Teléfono y central telefónica 3774 42 25 18. Atención de ART, consultorios médicos, servicio de diagnóstico por imágenes, guardia médica y terapia intensiva. Sanatorio San Roque, desde 1967, atendiendo la salud de nuestra ciudad. Seminario para nivel secundario en English Center, desde agosto de 2025. Orientación, universidad y el trabajo del futuro. Futuro profesional, ¿qué debo saber antes de elegir una carrera? Work and travel, estudiar para lo desconocido, ocupaciones múltiples, trabajo híbrido y remoto. En English Center, a partir de agosto de 2025. Contacto 3774 43 75 57. Auspicia el informe ganadero SIACU, Centro de Inseminación Artificial Curuzú, tecnología y genética de punta. Ocho y 50 minutos, esto es Argentina y el Mundo, hablamos un poquito de ganadería. Productores de la provincia de Buenos Aires comentan que si no hubiera sido por los bajos precios de los commodities agrícolas, de los granos básicamente, el boom ganadero que está viviendo la Argentina en precios, hubiera sido todavía mucho más importante. Bueno, esto obviamente tiene que ver con que normalmente lo que sucede es que cuando los productores de la pampa húmeda tienen años normales, no digo bueno, más o menos normales en lo que tiene que ver con cultivos, aumenta la presión para cría de ganado vacuno, aumenta la presión para alquileres de campo para cría, etcétera, todo lo más, en las zonas que son marginales o zonas que no son agrícolas básicamente, como la nuestra, por ejemplo. Entonces, los buenos precios, lamentablemente, no acompañan, a los buenos precios de la ganadería, lamentablemente no acompañaron los precios agrícolas y eso, lógicamente, trajo una contención de una situación que de lo contrario hubiera sido mucho más beneficiosa. Claramente con estos valores de conversión de la ganadería hoy que son muy altos, lógicamente los números hubieran sido otros, repito, si el boom agrícola hubiera existido, cosa que no se dio. Hoy la situación de rentabilidad del sector agrícola en la Argentina fundamentalmente está literalmente por el piso. Pero los factores de conversión de la ganadería lógicamente están en valores, insisto, prácticamente nunca vistos. Hoy con casi la venta de 2 terneros, hoy se puede prácticamente comprar una vaca preñada de rodeo general. Así que la cría obviamente estaba viviendo un momento más que importante, que también tiene que ver con esta cuestión que comentamos aquí a diario de atraso cambiario, de situación de Argentina cara en dólares, etcétera. Pero al margen de esto, los precios, insisto, siguen siendo muy buenos. Mañana abre el mercado mejor dicho, hoy. Mañana vamos a tener los precios, el mercado agroganadero de Cañuelas. Hubo algunos altibajos de precio la semana pasada en las categorías, pero en términos generales los precios siguen siendo muy buenos para la actividad ganadera de la Argentina.
Auspició el informe ganadero CIACU, Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria. En equinos, nuestros servicios: transferencia embrionaria, verificación de embriones, sexado fetal, banco de receptoras. En bovinos, nuestra especialidad: servicios ofrecidos: congelamiento de semen en pajuelas, pensionado de toros, almacenamiento de semen, evaluación de semen congelado, venta y alquiler de termos de transporte. CIACU, tecnología de punta en inseminación artificial y transferencia embrionaria. Contacto 3774 63 79 33. CIACU. Argentina y el mundo, lunes a viernes de 7 a 9 en Radio Horizonte. Auspicia la información de mercados Adeco Agro: azúcar, etanol, energía, leche, arroz, granos, economía y alimentos sustentables. Adeco Agro. Nos vamos despidiendo rápidamente con información de mercado como hacemos habitualmente. Soja posición septiembre 2025, recuperando un poquito, $1 por tonelada, 359,35 cotizando la tonelada. El trigo también septiembre 2025 a la baja, 0,30 por tonelada en los $189, muy bajo el cereal. Y el maíz también posición septiembre 2025, estos son valores de Chicago por supuesto, $152 cayendo 0,3 centavos por tonelada. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, los índices de la bolsa americana todos en verde, bajando el VIX. Deberíamos tener hoy un día relativamente tranquilo y bueno, no espectacular, pero bueno en el mercado accionario norteamericano. Eso normalmente tracciona un poco también al resto, un poco no, tracciona bastante al resto del mundo. Todos los índices del verde, S&P, Nasdaq, Russell, etcétera, Dow Jones, todos para arriba. El oro corrigiendo un poco ahora, un poco, no tampoco, 0,6%, 3.406 la onza. El WTI, el petróleo, también a la baja, casi 1% cayendo a niveles bastante bajos como nos lo veíamos en mucho tiempo, $65. A ver si el amigo Marín de YPF nos baja el precio del combustible. No creo, pero debería con estos precios. El dólar, ¿cómo terminó ayer? Tranqui, como les comentaba en la apertura, 1.330 el blue para la venta. Todavía sigue el blue desarbitrado, sigue más barato que el oficial. El dólar oficial 1.370 para la venta. Dólar MEP 1.355 y el contado con liqui 1.356. Ajustaron los dólares financieros. El bicho, el BTC, ayer tuvo, el fin de semana había tenido un derrape, ayer recuperó un poco. Cambió la vela anoche la cotización a las 20 horas y está recuperando otra vez terreno, pero tranqui, $114.800 en este momento, casi 115. Vamos a ver si vuelve a testear los $120.000, que fue el último máximo de hace poco tiempo. Auspició el informe de mercados Adeco Agro. Adeco Agro es una empresa agroindustrial con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil, destacándose en la producción de arroz, entre otros granos. Adeco es el principal productor de arroz y propietario del molino Ala, exportando el 70% de su producción a 60 países. Adeco Agro, alimentos y energías renovables. Nos vamos despidiendo rápidamente, que se nos pasó la hora, con un clásico de clásicos, mientras hablamos un poquito de política internacional y escuchamos la larga intro de Led Zeppelin. Hay conflicto otra vez entre India y, otra vez no, en realidad un nuevo conflicto entre India y Estados Unidos por cuestión de aranceles. ¿Sí? Ya lo comentamos aquí en alguna oportunidad. India es, todo el mundo habla de China, por lo que significa China obviamente, pero India no está muy lejos en lo que tiene que ver con niveles de costo, productividad. Es un gigante, y es un gigante que está al lado de China, ¿sí? El sudeste asiático ya es la zona de interés del mundo para los próximos 200, 300, 400 años, y allí van a estar los principales conflictos del mundo, ¿sí? En lo que tiene que ver con crecimiento, economía, demanda y todo lo más. Rusia no está tan lejos, es un actor importante. Vamos a una redefinición del mundo muy distinta a la que conocemos. Nos vamos despidiendo con los amigos de Led Zeppelin, el mega clásico Stairway to Heaven. Que tengan un gran día, nos encontramos mañana después de las 7 aquí en Radio Horizonte. Gracias.
loves you.